Bueno, vamos a iniciar esta clase. Déjenme grabar. Ah, estamos grabando. Vamos, en la última clase que hablamos de la negociación colectiva a nivel centralizado, habíamos visto cómo se hacía la solicitud y cómo se convocaba a la reunión, cómo se negociaba. Nos falta por ver ahora cómo se cómo se extiende la negociación colectiva. Tenemos que aclarar que la negociación colectiva por rama de actividad o a nivel centralizado tiene por objeto el hecho de que se igualen las condiciones de trabajo para todos los trabajadores que trabajan en un determinado sector de actividad. Esto les conviene a los trabajadores. Evidentemente todos los trabajadores van a tener las mismas condiciones de trabajo. Pero también les conviene a los empleadores porque los empleadores van a tener los mismos costos. O sea, no hay algunas empresas que pueden trabajar con costos inferiores a los otros porque tienen las mismas condiciones de trabajo. ¿Ok? Cuando se negocia una convención colectiva y se deposita a nivel de rama de actividad, pues esta se aplica a todas las empresas que fueron convocadas, que negociaron, etc. Pero puede darse el caso de que queden otras empresas por fuera. Van a ser minoritarias, lo cual no les conviene ni a los empleadores ni a los trabajadores que negociaron la convención colectiva por rama de actividad. Entonces, esto hace que sea necesario ver cómo se le aplica todo. Y la ley previó este procedimiento mediante la extensión de la convención colectiva por rama de actividad. Una convención colectiva por rama de actividad, por ejemplo, de la industria de la construcción, el caso más emblemático, o un laudo arbitral, en su caso, laudo arbitral cuando no hubo acuerdo y entonces el conflicto fue sometido a arbitraje y la comisión de árbitros, la comisión arbitral, decidió pues un laudo que es de aplicación obligatoria. Pueden ser declarados de extensión obligatoria para todas las empresas, para todas las entidades de trabajo o para todos los trabajadores que presten sus servicios a las distintas empresas en esa rama de actividad. Puede ser a solicitud de la propia reunión normativa cuando van a depositar la convención colectiva negociada, o de los sindicatos o de los patronos que la negociaron, de acuerdo a lo que dice el artículo 488 del decreto ley. Ahora bien, ese derecho a solicitar la extensión tiene una duración limitada. O sea, hay que solicitarlo antes de que venza la mitad del plazo de duración previsto para la convención colectiva. Si una convención colectiva se previó que iba a durar 3 años, hay que solicitarlo antes de que transcurra año y medio, o sea, 18 meses después de
que entró en vigencia la convención colectiva con el depósito y la homologación. ¿Qué se requiere para que se dé esa extensión? En primer lugar, los patronos tienen que representar a la mayoría de los trabajadores y tener a su servicio la mayoría de los trabajadores del sector, perdón, deben representar a la mayoría de las empresas y tener a su servicio la mayoría de los trabajadores que prestan servicio en esa rama de actividad. Y las organizaciones sindicales a su vez tienen que agrupar a la mayoría de los trabajadores que prestan servicio en esa rama de actividad. Hecha la solicitud de extensión, hay que publicarla en la Gaceta Oficial y en un diario de amplia circulación en el ámbito de aplicación, el ámbito territorial de aplicación de esa convención colectiva. Ahora bien, ¿eso con qué fin? Con el fin de enterar o emplazar a cualquier persona que se considere interesada y que pueda resultar afectada por esa convención colectiva para que haga una oposición razonada en el lapso de 30 días a partir de la publicación. La oposición no la pueden hacer los que fueron convocados para negociar la convención colectiva. Tienen que ser los extraños, o sea, las personas que no fueron convocadas. Y tiene que ser una posición razonada. La extensión, el procedimiento es que presentar un escrito de oposición dentro de los 30 días siguientes a la publicación del aviso, tanto en la Gaceta como en el diario de mayor circulación, lo último que ocurra, y el ministerio entonces notifica a los interesados, que son los que solicitaron la extensión, y abre una articulación de 10 días para que aleguen y prueba. Vencido el plazo, el ministerio decide. ¿Qué puede decir? Puede decir varias cosas. Puede decidir, por ejemplo, que hay lugar a la oposición, por lo tanto a esa empresa no se le va a aplicar la convención colectiva. Puede decidir, puede en algunos casos llamar la atención y tratar de negociar con los interesados para que por lo menos a esa empresa que hizo oposición y que tenía alguna razón para hacer esa oposición, pues logre aceptar la aplicación de la convención colectiva con cierta modificación. O puede decir simple y llanamente que que se le aplica la convención colectiva y que no hay María, y que no hay posibilidad de posibilidad alguna, perdonen, pero entró la llamada, no hay posibilidad alguna de dejar de aplicar la convención colectiva. Ahora bien, el Ministerio del Trabajo emite entonces una resolución. Antes se hacía por decreto, y decreto que tenía que ser aprobado en Consejo de Ministros. Hoy en día se le quitó, digamos, importancia y se hace mediante una resolución del Ministerio. Bueno, la convención colectiva por ramas de actividad
o en laudo, que ha sido extendido, prela sobre cualquier convención colectiva de empresa a nivel descentralizado que esté vigente en las empresas. Claro, si la empresa tiene una convención colectiva, la nueva convención colectiva, programa de actividad, no puede, digamos, dejar de lado los derechos ya adquiridos, las condiciones existentes por aquel principio de que continúa vigente la condición más favorable. Y entonces se produce una articulación entre la convención colectiva a nivel de rama de actividad y la convención colectiva a nivel de empresa. Hay algo que hay que tener en cuenta que contempla el artículo 435 para cualquier convención colectiva, que es que una vez que ha vencido esto, las condiciones que se lograron en esa negociación y que se plasmaron en la convención colectiva van a continuar vigentes. Van a continuar vigentes a pesar de que venció el lapso de la convención colectiva. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la posibilidad de que en una convención colectiva que no se ha solicitado la extensión, las empresas soliciten adherirse a ella. Es la posibilidad de adhesión, cosa que no es en realidad muy frecuente. Hay un tercer tipo de negociación colectiva y es la negociación colectiva en el sector público. Bueno, en el sector público, durante mucho tiempo no hubo convención colectiva, no hubo posibilidad de negociar colectivamente, por lo menos no hubo una regulación legal que permitiera la negociación colectiva en el sector público. ¿Se daba la negociación colectiva en el sector público? Evidentemente que sí se daba, digámoslo, al margen de la ley. Pero a veces se le daban unos nombres distintos al producto de esas negociaciones, se lo llamaba actas convenios o algo así por el estilo. Es a partir de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 cuando el derecho a negociar colectivamente y el derecho también a plantear conflictos colectivos se le extiende a los empleados y funcionarios públicos, al sector público. Pero el Estado, primero mediante un reglamento y después en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley Orgánica del Trabajo, establece unas pautas para, perdón, en el decreto ley, establece una pauta para controlar un poco la negociación colectiva en el sector público y en realidad limitarla bastante. En parte hay una razón y es que el Estado cuenta con recursos limitados que tiene que distribuir entre todas las necesidades del Estado, entre todas las funciones que tiene que cumplir el Estado, si educación, obras públicas, sanidad, toda esa serie de cosas que tiene que, infraestructura, lo que debe ser el Estado, de manera tal de que no puede exagerarse en los costos que tiene laborales pues con su personal. El ámbito de aplicación es la administración pública, pero no solamente es los empleados públicos como tal. La administración pública, tanto nacionalizada, centralizada o descentralizada, tanto los institutos autónomos como las fundaciones, como las empresas del Estado también,
Ojo, porque las empresas del Estado están reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo, no por el Estatuto de la Función Pública, los trabajadores de las empresas del Estado. Pero en materia de negociación colectiva no se le aplica la normativa corriente para las empresas del sector privado, sino que se le aplica estas normas especiales para el sector público. Es aplicable también a las negociaciones en las gobernaciones y alcaldías en cuanto fuere compatible. O sea, hay que adaptar ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿quién autoriza la negociación? A nivel central, pues el presidente de la República, en Consejo de Ministros, por ejemplo. Pero a nivel local será el gobernador o será el alcalde según el caso. Antes de negociar colectivamente, el sector público tiene que fijar los criterios técnicos y financieros de acuerdo a lo que establece el artículo 433 y 155 del reglamento, 443 del decreto ley. Fijar los criterios técnicos y financieros significa establecer las bases sobre las cuales se va a permitir la negociación, los límites, hasta dónde puede llegar y cómo se puede negociar, cuáles son los criterios, con qué cantidad se cuenta y cómo se puede distribuir, toda esa serie de cosas, de manera tal que no afecten demasiado las finanzas del Estado o del ente gubernamental. A nivel central, eso le corresponde al presidente en consejos de ministros y a nivel local al gobernador o al alcalde en su caso. Bien. Entonces, supongamos que una organización sindical de un ente gubernamental o un instituto autónomo, vamos a pensar, por ejemplo, en el Instituto Postal Telegráfico, o pensemos en una empresa del Estado, PDVSA, los trabajadores o los maestros y profesores que dependen del Ministerio de Educación quieren negociar colectivamente. Tienen que esperar que se hayan fijado, como vimos, los criterios técnicos y financieros. Supongamos que ya se fijaron. ¿Cuál es el procedimiento? Se presenta el proyecto ante el inspector nacional o estadal, según el caso. ¿Qué hace el inspector? Remite la copia al ente empleador. En el procedimiento normal para las empresas, el inspector de una vez notifica al empleador el día y la hora en que se van a instalar las negociaciones. En este caso, no. El ente empleador con el proyecto tiene que analizarlo y presentar en un lapso de 30 días un estudio económico y comparativo entre los costos que tiene antes de el proyecto y los costos que supondría, los incrementos en los costos que supondría el de aceptarse pues las proposiciones que hacen los trabajadores. Ese estudio no es un estudio que se hace de cualquier manera, sino que hay que hacerlo bajo las normas que dicte el organismo que está encargado de la planificación y desarrollo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, o sea, a nivel nacional. No sé ahorita cómo se llama, como le viven cambiando los nombres, no sé cómo se llama actualmente. Y ese ministerio debe rendir un informe
30 días después de haber recibido el informe. ¿Para qué? Para decir, mire, el informe que me presentó ese ente gubernamental al cual están proponiendo la negociación colectiva, sí se adapta a las normas dictadas por mí y lo que el ente está en capacidad para sufragar esos gastos. Y solo después de que se recibe el informe del Ministerio de Planificación y Desarrollo es cuando el inspector convoca a la negociación. Y aquí hay otro procedimiento, otro aspecto especial. Se tiene que nombrar una comisión negociadora que no excederá de 7 miembros por cada parte, como lo indica el artículo 158 del reglamento. ¿Esto por qué? Porque antes se acostumbraba que cuando se iba a negociar y se negociaba en la Procuraduría General de la República, pues cada sindicato, imagínense una negociación de Corpoelec que tiene en toda Venezuela, tiene gente y sindicatos en toda Venezuela. Entonces pretendían ir delegados de todas partes y entonces en la Procuraduría había grandes salas donde se reunían 30, 40 personas por el sector sindical, a los cuales había que pagarles viáticos y los pasajes de avión y la estadía en hoteles y comida y todo eso. Entonces, para evitar esos abusos, se estableció que no fueran sino máximo de 7 miembros por cada parte. Bueno, el inspector nacional o estatal, según el caso, fija el inicio de las negociaciones, la oportunidad, pero acuérdense, una vez que él recibió el informe del Ministerio de Planificación. El inspector preside la reunión, antes era la Procuraduría, ahora es el inspector, el Ministerio del Trabajo puede tomar protagonismo, y participa un representante de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Planificación, o el procurador del Estado, si es en el caso del Estado, o el síndico, el procurador municipal, en el caso de una alcaldía. La negociación no puede exceder de 180 días, se puede prorrogar por 90 días más. Y luego de que se termina la negociación, hay que volver a enviar al Ministerio de Planificación y Desarrollo un informe para que verifique el Ministerio de Planificación y Desarrollo que sí se respetaron los límites, que no se excedieron los límites económicos y financieros, o en el caso de que se hubieran excedido, tienen que hacer los ajustes, y entonces en ese caso le devuelve el texto al inspector. Una vez hecho los ajustes, volvería otra vez al Ministerio de Planificación y Desarrollo para que haya el visto bueno. Y una convención colectiva en el sector público no se puede firmar sin el informe o sin hacer los ajustes. En el caso de que lo hicieran, eso va a cargar una responsabilidad a los representantes del ente empleado. Bueno, los representantes del ente empleador están automáticamente excluidos de los beneficios de esa convención colectiva. Otro aspecto que establece es decir, la convención colectiva no se puede modificar durante su vigencia, en lo que se llama la intangibilidad de la convención colectiva, que esto no es solo para el sector público, es para cualquier convención colectiva.
salvo en el caso de que se modifique hacia la baja, lo que se llama una modificación impeyus. En el caso de las gobernaciones y alcaldías, los estudios o informes técnicos son realizados por esas unidades que cumplen el mismo caso de una la misma función que cumple el Ministerio de Planificación en cada una de estas entidades. Existía otro procedimiento de negociación que es la reformatio impeyus en la ley del 90, que cuando hay una crisis económica como lo que estamos viviendo o como lo que se está viviendo con esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, había un procedimiento en que el patrono podía decir, epa, yo no puedo seguir con esto, vengan y vamos a negociar nuevas condiciones de trabajo a la baja. Bueno, eso se eliminó y en lugar se estableció una instancia de protección al trabajo en el artículo 148 que tiene finalidad proteger la fuente de trabajo. Y entonces vamos a ver dos situaciones que se pueden conseguir. Una, en primer lugar, ¿esto procede cuándo? Cuando hay una empresa que está en una situación difícil, como la que están pasando las empresas, etcétera. Y dicen, mire, señor, si yo sigo cumpliendo todo lo que me exige la convención colectiva, esas convenciones, esas condiciones de trabajo excesivas, yo voy a tener que cerrar mi empresa y se va a perder una fuente de trabajo. Por eso este procedimiento justamente tiene por finalidad proteger la fuente de trabajo. ¿Cómo se puede proteger? Bueno, a veces hay que reducir personal. O a veces, para que se mantenga el número de trabajadores, pues hay que modificar las condiciones de trabajo. Es decir, mire, en lugar de pagar 4 meses de utilidades, vamos a pagar 2. En lugar de dar un bono vacacional de 45 días, vamos a dar uno de 20. En lugar de dar un bono adicional de alimentación que estábamos dando, que equivalía a 1 millón de bolívares, vamos a bajarlo a 500.000 bolívares. Entonces, esas son modificaciones de condiciones de trabajo. Bueno, ¿y cómo se hace? Mediante una instancia de protección, es decir, el Ministerio del Trabajo lo puede hacer de oficio o instancia de parte, llama a las partes a negociar, a ver a qué arreglo llegan. Y una de las condiciones que hay que cumplir es la inamovilidad de los trabajadores mientras se negocie. Bueno, esto es lo más importante sobre estos temas para terminar con el tema de la negociación colectiva. Nos faltan los conflictos colectivos, una clase que en otra oportunidad daré. Bueno, me parece que nadie se pudo conectar. No se preocupen, esta conversación, esta conferencia está grabada, esta clase está llamada conferencia. Y se la subiré al canal y les mandaré el link para que ustedes la puedan